Bienvenidos hermanas y hermanos, es un gozo tenerlos aquí en nuestro canal. Soy el pastor Ricardo Higuera Cruz de la Iglesia Cristiana Nuevo Comienzo de Fe de la ciudad de Cartagena, Colombia. Estamos realmente muy emocionados de compartir con ustedes el mensaje transformador, lleno de esperanza y de amor que es en Cristo Jesús. Si eres nuevo aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestros mensajes, para que cada vez que haya en alerta puedas ser notificado. No olvides darle me gusta a estos videos y compartirlos con tus amigos, familiares. Ayúdanos a difundir la palabra de Dios, el amor de Cristo, para que todo el mundo escuche este poderoso mensaje. Que Dios te bendiga abundantemente y que este mensaje de esperanza y de fortaleza te afiance en la fe cristiana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días a todos los amigos y hermanos que se conectan desde el Hotel Ibiza en Cartagena. Vamos a ver nuestras Biblias en Isaías capítulo 10, versículo 20 al 27. Y vamos a estar hablando acerca de la podredumbre del yugo. La podredumbre del yugo. Isaías capítulo 10, versículo 20 al 27. Ahora sus Biblias aquí conmigo, por favor. Me avisa cuando ya lo haya encontrado. Dígame amén. Amén. Bueno, bien. Por acá. Acá, amén. Listo. Por aquí. Muy bien. Dice así Isaías capítulo. Si usted no puede ver, pues allá también está en el video. Isaías capítulo 10, versículo 20 al 27 dice así: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en que los hirieron, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Yo quiero que mire esto conmigo allí, por favor. Aquí en versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos este hermoso privilegio, Señor, de anunciar tu palabra en este lugar. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder leer tu palabra, que ella sea alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, para fortalecernos en gran manera. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la presencia de tu Espíritu Santo rebose de alegría, y por tu presencia toda obra de esclavitud y toda atadura, Señor, sea desmenuzada por la unción de tu Espíritu Santo en nosotros. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y maravilloso. Te doy gracias, Espíritu de Dios, porque tú reinas y vives por los siglos de los siglos. Señor, que toda obra de tinieblas se desvanezca en el nombre de Jesús. Amén y amén. La podredumbre del yugo. Y quiero que analicemos un poquito lo que nos dice Isaías, capítulo 10, versículo 20 al 27. La palabra nos declara que el pueblo de Israel tenía temor porque iban a ser invadidos. Iban a ser invadidos por Asiria, que era la potencia de ese tiempo. Y al ser invadidos por la potencia de Asiria, sabían que iba a haber una esclavitud. El pueblo de Israel ya había pasado por varias situaciones, digamos, de atadura, por decirlo así. En Egipto ustedes saben que ellos vivieron un tiempo de esclavitud y
fue bastante tiempo, 400 años. Pero ahora Dios les está diciendo, no teman si ustedes van a padecer una atadura, porque yo voy a actuar y voy a actuar de una forma tan poderosa que nos habla de una forma ilustrativa de lo que sería el hecho de que un yugo es puesto como una opresión, como una esclavitud, pero ese yugo se iba a podrir por causa de la unción, dice el texto como tal. Y es el Señor mismo actuando en medio de su pueblo para cortar las cadenas que pueden atar a su pueblo en este tiempo y en esta generación. Lo hizo en ese tiempo y en este tiempo también lo puede hacer a favor de nosotros. Ahora, yo quiero que usted analice y vea conmigo la imagen de lo que es un yugo, porque Isaías nos habla de lo que es un yugo. Y cuando nos habla de lo que es un yugo, allí en la imagen, usted lo puede ver, lo está viendo. Un yugo tiene la particularidad de que es un madero en estas condiciones. Y aquí tiene también una forma en que sujeta al animal que se va a colocar allí. Esto se utilizaba mucho en Israel en todo ese tiempo como una forma de ubicar dos animales. Esto, recuerden, es de madera. Esto también aquí era de cuero o de madera también. Y se colocaban los dos animales. Muestra la otra imagen, por favor, Alejandro. Y es importante que usted pueda entender esto, porque nos va a mostrar de que así se llevaba un yugo. Se colocaban los dos bueyes por el intermedio de la madera, y era una forma en que esos bueyes araban. Aquí viene un arado en la parte de atrás. Entonces se utilizaba en la forma en que usted observa para agarrar la tierra, pero más que una situación de trabajo era una esclavitud. Y Dios utiliza esa ilustración para decir que a causa de la unción el yugo se iba a podrir. Ahora, ustedes se imaginan el yugo de madera que está allí. ¿Cómo es que un yugo se va a podrir? Entonces, un yugo de estos de madera que usted está viendo en la parte de atrás de la imagen se iba a podrir porque cuando se colocaban los bueyes se trataba de colocar cebo. Se colocaba cebo con el propósito de que al colocar los bueyes allí en el cuello o en la cerviz, en la parte de atrás del animal, en el cuello, al colocarlo se le colocaba cebo con el propósito de que fuese mucho más suave y el animal no se maltratase el cuello como tal. Pero resulta que ese cebo lleva la connotación de que llega un momento en que empieza a podrir la madera. Obviamente con el movimiento, el cebo, el sol, toda esa reacción que empieza a suceder en la madera empieza a pudrirse al punto en que se parte. Y obviamente pues hay que hacer uno nuevo. Ahora, cuando se pudre la madera se llama podredumbre parda en la madera. En algunos textos se utiliza por causa de la unción el yugo se pudre, pero también en otras utilizan y dicen por causa del cebo la unción que hay allí se pudre el yugo como tal. Y esa ilustración es interesante que la utiliza porque nos da a entender que Dios va a actuar en el pueblo de Israel en una forma tan maravillosa que Él va a traer liberación sobre su nación, sobre sus hijos, sobre su pueblo. Y me llama la atención que Isaías utiliza estas palabras porque Dios le está diciendo, dile al pueblo que no tema, que a causa de la unción que yo voy a hacer a favor de ellos, cualquier obra de esclavitud que pueda haber alrededor de ellos va a podrirse y se va a acabar y mi pueblo va a decir, soy libre y puedo avanzar hacia adelante. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra que se utiliza esta ilustración en el Antiguo Testamento, tenemos que tener presente que ese yugo a veces representa situaciones que los atan, como el yugo que se coloca a los animales para que vayan arando. Es una atadura. Y es interesante de cómo en la palabra de Dios, aún esto se retoma en el Nuevo Testamento para darnos a entender cómo Dios quiere actuar en su pueblo para traer liberación. Y quiero que usted vaya conmigo, por favor. A Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo
Primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Mira lo que nos dice allí. Encuéntrelo y léalo conmigo, por favor. Damos una bienvenida a todos los amigos que están conectados aquí en esta mañana. Entonces, mira lo que dice el texto. Mira lo que dice el texto. Primera de Juan 2, 20. Ya buscaste. Ya, chicos, lánzalo. Pero nosotros tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Mira lo que dice. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nos está diciendo que nosotros tenemos una unción. Y cuando se habla de esa unción está implicando como si fuese un aceite sobre nuestras vidas. Y que sabemos literalmente que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando el creyente decide, cuando la persona decide abrazar la fe en Cristo Jesús y recibir la presencia del Espíritu Santo, desciende sobre él algo que se llama unción. Diga conmigo, unción. Unción. Otra vez, no los escuché. Diga conmigo, unción. Unción. Muy bien. ¿Por qué? Porque es que la presencia del Espíritu Santo se convierte en esa unción de aceite fresco sobre el cristiano que viene para hacer una obra nueva. Y esa obra nueva es que se va a podrir todo yugo de esclavitud, de pensamientos, de ataduras, de comportamientos, de obras generacionales que adquiridas o espirituales, el Señor va a podrir todo eso a favor nuestro, para que podamos ser libres como tal. Tenga presente eso. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón tiene la gran bendición de recibir una unción. Y esa unción, no importa si son cadenas, no importa si son yugos, no importa si son ataduras, por causa de la unción, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, todo esto es quebrantado, todo esto es partido para que podamos experimentar la libertad. Porque el Santo de Israel lo ha decretado que es así. Miren lo que sucede, por favor, conmigo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos capítulo 8. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 12. Cuando lo encuentre diga amén. Muy bien. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que la palabra nos está declarando es que todo aquel que recibe al Espíritu Santo de Dios, recibe la unción. Y que por esa unción nosotros ya no estamos en la esclavitud de la carne, sino que ahora estamos en la libertad del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios trae libertad. Ahora, yo quiero que nos pongamos un poquito a detener sobre qué cosas es que Dios quiere que tengamos libertad. Porque son muchas cosas y quiero ser específico en esta mañana. Y lo específico que quiero hacer en esta mañana es que cuando la presencia del Espíritu Santo llega a nuestras vidas, todas las ataduras que vienen a nuestros corazones por causa de prácticas de antaño, nosotros en Cristo Jesús podemos ser libres. Podemos ser libres, uno, del pasado en cuanto al resentimiento, de todo aquello que en algún momento ha causado un impacto en nosotros de dolor y de aflicción. Podemos ser libres por causa de la presencia del Espíritu Santo de Dios que viene a nuestras vidas para que ya no podamos estar atados al pasado, porque toda atadura del pasado nos impide poder tomar las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el futuro. Entonces, muchas veces vivimos recordando cosas del pasado, de resentimientos, de dolores por cosas que personas hicieron en nosotros.
Y cuando nosotros estamos recordando constantemente eso nos quita fuerza, nos quita vigor, nos quita poder para poder avanzar hacia las cosas que Dios tiene a favor de nosotros. Y por eso es que vemos muchas veces que no avanzamos en nuestras vidas espirituales ni cristianas, porque estamos siempre atados como si tuviésemos un ancla que nos impide poder avanzar hacia adelante. Pero es ahí donde tenemos la promesa del Espíritu de Dios, que Él ha venido para que nosotros podamos experimentar una libertad y poder correr hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Miren lo que declaraba el apóstol Pablo cuando nos dice, vaya conmigo por favor en Filipenses capítulo 3, vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. En Filipenses nos declara algo maravilloso de cómo el apóstol Pablo experimentó una situación de atadura en su vida. Filipenses capítulo 3. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 13. Miren lo que nos dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero una cosa sí es cierta, que el apóstol Pablo en su vida había tenido ciertas situaciones en las cuales él había participado que no habían sido agradables a los ojos del Señor, y que él en alguna forma entregó en las manos de Dios y tuvo que dejarlo en el pasado, como el hecho de lo que ustedes saben que la palabra nos declara, que él participó de la muerte de Esteban, cuando trajeron sus ropas y las colocaron al pie de él y las cuidaba, como una forma de participar de la muerte de un hombre justo y santo. Pero allí esto como que le causaba cierto impacto, y no solamente esto, sino muchas otras cosas que el texto no nos dice, pero que como él aquí lo declara, ciertamente me olvido por lo que está atrás y me extiendo ¿hacia dónde? Hacia la meta del supremo llamamiento, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Con qué propósito? Porque ahí está nuestra meta. Nuestra meta no está en el pasado. Entonces, una cantidad de personas, una cantidad de creyentes siempre están recordando el pasado, siempre están recordando todo lo malo que les ha pasado. Y por estar recordando todo lo malo que está en el pasado y no lo han entregado al Señor y no han dejado entre las manos del Señor, siempre entonces están mirando hacia atrás, pero no miran hacia adelante. Y en el reino de los cielos tenemos que tener presente lo que la palabra del Señor nos dice, que el Espíritu del Señor quiere que nosotros podamos tener muy presente en nosotros que ninguno que poniendo sus manos en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, según nos dice Lucas capítulo 9 versículo 62. Ninguno que poniendo sus manos en el arado, muéstrame la vaca, las dos vacas o los dos bueyes que están ganando, la segunda. Ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Mire conmigo esto. La hoja, que estaban las dos. Mire esta imagen. Mire esta imagen. Miren esta imagen. Miren esa imagen. Aquí hay dos vacas, los dos bueyes. Ahí están arando. Y esto es un arado. Eso es un arado, ya lo vieron. Y lo vieron muy bien. Entonces, cuando iban los bueyes, la persona colocaba sus manos en el arado, acá, en la parte de atrás. En la parte de atrás, colocaba sus manos en el arado. Y iba mirando siempre hacia adelante. Sujetaba, obviamente, las riendas del animal para que pudiera seguir en la línea, porque después iba a depositar todo lo que era la semilla para la siembra. Pero si la persona colocaba su mano en el arado y miraba para atrás, lo más seguro era que por estar mirando hacia atrás se iba a torcer el surco, y al torcer el surco, obviamente el sembrado no iba a quedar en la forma que se requería. Por eso dice la palabra, cuando el Señor Jesús utiliza esa terminología, ninguno que poniendo sus manos en el arado mira para atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Por qué no es apto para el reino de los cielos? Porque el mirar para atrás, frente a las circunstancias de la vida, provee ataduras. Y esas ataduras nos impiden
impide poder ver el reino de Dios, poder ver la victoria que tenemos en el Señor, poder ver las oportunidades que tenemos en el Señor y poder mirar que en Cristo somos más que vencedores. Amén, hermanos. Por eso el Señor, cuando nos habla de que la presencia de Dios desciende sobre nosotros, es porque la presencia de Él pudre toda obra de esclavitud emocional, psicológica, espiritual en nosotros. Y eso es lo que la palabra nos quiere decir cuando el profeta Isaías declara esto sobre el pueblo de Israel, que a causa de la grosura, a causa de la unción, todo yugo se pudre. Ahora, hay cosas que llegan a nuestras mentes y se establecen como murallas que es difícil derribar, pero es ahí donde entra la palabra como un torpedo, como una bomba para derribar toda muralla que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Mire conmigo, por favor, Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 1. La podredumbre del yugo. En Lucas capítulo 4, versículo 1, la palabra nos declara lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el desierto. Este texto es clave para la obra que Jesús va a hacer posteriormente. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí fue tentado y tuvo victoria. Pero no solamente eso, sino que después en el capítulo 4, versículo 16, nos dice la palabra que vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en una sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, yo quiero que usted tenga presente esto, que cuando usted reciba a Cristo en su corazón, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Repita conmigo: yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo. Otra vez, que se escuche fuerte. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Muy bien. ¿Por qué lo tengo? Porque en el momento en que yo recibo a Cristo en mi corazón, Él viene y envía su Espíritu Santo para que more en mi vida. Y tan pronto Él viene a mi vida, Él empieza una obra renovadora y quiere que toda atadura sea quitada de nuestras vidas. Ahora, mire lo que sucede. El Espíritu del Señor estaba sobre Él y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire la forma, para qué es ungido una persona. Y usted es ungido también por el Espíritu Santo, porque lo hemos leído ya en 1 de Juan 2:20, que ustedes tienen la unción del Santo de Israel. ¿Estamos acá, mis hermanos? Ahora, así como esa unción estuvo en Jesús, también está en nosotros, y es el Espíritu Santo de Dios. Ahora mire lo que dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a quién, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la unción del Espíritu de Dios, estamos hablando de que el Señor viene a brindar a aquel que no tiene esa capacidad de acceder a las riquezas espirituales de Dios, la oportunidad de poder entrar. A todos aquellos que se sienten necesitados, Dios dice: aquí estoy. A todos aquellos que se sienten que no tienen, digamos, el acceso a la gloria de Dios, nosotros podemos tener ese acceso. ¿Por la presencia del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que nos dice que estaba siendo ungido para sanar a los que han sido quebrantados de corazón. Una persona quebrantada de corazón es aquella que es así de alguien que ha sido atropellado, alguien que ha sido afligido, alguien que ha sido violentado. Y sabemos que en el pueblo de Israel había mucha injusticia en ese tiempo, como la hoy en día, como la hay hoy en día. Pero el Señor dice: yo he venido para sanar a aquellos que han sido quebrantados y partidos en sus corazones. Porque alguien que ha sido afligido se siente que está quebrantado y está en el piso. Y es ahí donde el Señor quiere venir para dar una nueva esperanza con su Espíritu, para poder tener una nueva oxigenación y seguir adelante en la vida. Pero no seguir en la vida como cualquier cosa, sino disfrutando de lo que Dios nos da. Amén, hermanos. Disfrutando de lo que lo hace con nosotros. Entonces,
ahí está el Espíritu Santo en Cristo Jesús haciendo la obra para sanar a los que están quebrantados de corazón, pero a dar una libertad a aquellos que se sienten que han sido cautivos por algo. No eran cautivos físicamente. De hecho, el pueblo de Israel cometió el error. Ellos estaban esperando a un Dios, a un rey que les iba a quitar de la opresión romana la cautividad física. Pero Jesús les vino a decir a ellos, más que esa cautividad física, es la espiritual la que ustedes necesitan. Porque el hombre puede estar libre en su andar y en su quehacer diario, pero en su corazón puede estar atado. Por eso las ataduras nos impiden poder avanzar y poder abrazar la gracia de Dios a favor nuestro. Usted tiene que tener presente eso, mis hermanos, en esta mañana. Que usted tiene que tener clave de que la presencia del Espíritu Santo está sobre usted y que no es para que podamos estar en no se puede, no avanzamos y no podemos realizar los proyectos que Dios quiere. Sí podemos hacerlo porque el Señor nos ha dado esa libertad. Por eso nos convertimos en una respuesta a la necesidad que hemos estado hablando en las diferentes problemáticas que podemos encontrar en nuestro sector, en las instituciones educativas, en la ciudad de Cartagena. Sí podemos porque la presencia del Espíritu Santo nos capacita para esta obra, a sanar a los que han sido quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a aquellos que no ven lo que Dios está diciendo, poder verlo y poder enseñarles y mostrarles que sí se hace. Ahora, el Señor no solamente lo hizo en una forma espiritual, sino que también lo hizo en una forma física, porque el Espíritu Santo hace la obra en una forma integral en la vida del ser humano. Ahora, a predicar el año agradable del Señor. Yo creo que todos los años son años agradables desde que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Yo no creo que hayan años buenos y años peores. Para nosotros como cristianos, el Señor nos está diciendo que desde el momento en que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, es un año agradable en el cual Dios quiere que todos los años nuestra vida esté centrada en Él, porque Él pudre todos los yugos de esclavitud para que podamos seguir adelante. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Muy bien. Ahora escuchen con esto, por favor. Escuchen. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 30. Vaya conmigo a Mateo 11:30. Miren lo que nos dice Mateo 11:30. Pastor, ¿por qué yo no puedo experimentar eso que usted está diciendo si soy cristiano? ¿Por qué no lo puedo experimentar? Miren lo que sucede en Mateo capítulo 11:30. Cuando lo tenga, digan amén. Amén. Lea conmigo desde el 28. Lea conmigo desde el 28. Mateo 11:28. ¿Ya lo tienen? Dice así: venid a mí, dice el Señor, todo lo que está aquí y cargado, y yo os haré descansar. Porque es que hay algo, mis hermanos, hay cosas que pesan en la vida de un ser humano. Y una de las cosas que pesa en la vida del ser humano es el pecado. No hay cosas que pesen más en la vida de un ser humano y lo ponga uno afligido y lo enferme y esté más, decepcionado que el pecado como tal. Aunque parezca que lo disfruta, no es así. Ahora Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, llevad ¿qué? Mi yugo. Ojo, llevad mi yugo. ¿Qué es un yugo, mis hermanos? ¿Qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? Una herramienta de trabajo. Bien, una herramienta de trabajo. Ah, muy bien. Entonces, es algo que se sujeta de madera para que dos animales puedan ir. ¿Listo? Entonces, por lo general colocaban un buey viejo y un buey nuevo. ¿Está escuchándome? Entonces, en ese yugo que colocaban al buey viejo, el buey viejo por lo general ya tenía callos en el cuello. Y obviamente el buey nuevo no tenía callos en el cuello. Entonces el buey nuevo quería correr, porque como está nuevo y como toda persona nueva quiere correr, resulta que cuando quería correr se avanzaba, pero le maltrataba tanto que tenía que devolverse al lado del buey viejo. Pero si el buey nuevo se atrasaba, ¿qué pasaba? También le maltrataba. Tenía que aprender a ir ¿qué? Al lado del buey viejo. Pero eso era una constante diaria. Ahora Jesús dice: tú quieres descansar, ven a mí, pero tienes que aprender a ir conmigo a la par. Ni te adelantes ni te atrases.
quiero que aprendas a estar conmigo, porque mi yugo sobre vosotros. Tienen que aprender que soy manso y humilde de corazón. ¿Está escuchando eso? ¿Está escuchando eso, mis hermanos? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es el yugo del Señor? Manso y humilde. Bien, llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, lleven el yugo simbólicamente sobre ustedes en el cuello, porque yo soy manso y humilde. ¿Estamos acá? Muy bien. Y soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar? ¿Y hallaréis qué? Para vuestras almas. Tengan eso presente ahí. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh, él nos está diciendo, yo vengo y les quito el yugo de la esclavitud, de la opresión, de las cargas de este mundo que traen ceguera espiritual, pobreza, que traen esclavitud, que no traen esperanza. Pero yo les voy a poner un yugo que es diferente. Porque este yugo que yo voy a traer sobre ustedes es un yugo que ustedes van a aprender que es manso y humilde de corazón. Y cuando ustedes aprenden esos dos conceptos, manso y humilde de corazón, ustedes van a hallar descanso para sus almas. Y porque mi yugo va a ser fácil de llevar, no va a ser engorroso la vida cristiana, sino que va a ser mucho más llevadero. Y va a ser mucho más llevadero porque van a encontrar que va a ser fácil y una carga ligera, no va a ser pesada. ¿Está escuchando eso? Miren esas dos características. ¿Por qué nosotros como cristianos, o por qué muchos cristianos no viven el yugo del Señor en una forma fácil y ligera? Por dos razones. Uno, porque no son humildes de corazón y porque no son mansos. Porque son prepotentes, porque son altivos, porque les gusta hacer lo que les da la gana, porque no se quieren sujetar al señorío de Jesucristo. Y hago lo que yo quiero y lo que deseo, y hago lo que quiero hablar, no importa lo que otros piensen o digan, yo lo digo, no importa si cae bien o cae mal, porque yo digo todo lo que yo quiero decir. Entonces no son humildes y no son mansos, son agresivos, son prepotentes, son altaneros, son altivos. Y entonces, cuando no tienen estas características y quieren caminar con el Señor, el caminar con el Señor se les hace difícil. ¿Está escuchando todo eso? Y entonces empieza a doler. ¿Qué empieza a doler? Que lo que es mi carácter como tal me lleva a decisiones que no son las correctas porque no estoy tomando el yugo del Señor. Y me está diciendo, pero porque vas por otro lado, ese no es el lado. El lado que yo te quiero mostrar es un lado manso. ¿Por qué eres prepotente, altanero, altivo? ¿Por qué eres peleonero? ¿Por qué eres agresivo? Ese no es el carácter de tu Cristo, de tu yugo. Mi yugo es más fácil porque es humilde. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Manso y humilde. Muy bien. Ahora, si nosotros hacemos eso, nuestro caminar con Él va a ser ligero y va a ser satisfactorio. ¿Está escuchando, mi hermano? Ahora, ahí está la clave de lo que el Señor nos está queriendo decir. A causa de la unción, la podredumbre parda de la madera se parte. Pero esa podredumbre parda de la madera, a causa de la unción, es el caminar en el mundo. Y al venir a caminar con Cristo, Él nos dice, yo te pongo un yugo, pero ese yugo es nuevo. Ese yugo es diferente. Tiene esas dos características. Las dos características son es manso y humilde, de corazón, para que tu alma adquiera el descanso y la libertad que tú necesitas. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros todavía estamos atados? Primero, no queremos el yugo del Señor. Queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que nos da la gana. Queremos hacer lo que creemos y no lo que Dios dice que debe ser. Y es ahí donde encontramos entonces una disyuntiva y un problema bien serio y empezamos a tener muchos problemas. Entonces, nos cansamos y por eso es que hay muchas personas cansadas y abatidas porque hacen lo que quieren hacer y no lo que Dios dice que se debe hacer. ¿Me está escuchando? Entonces, una cosa es que tú estés cansado por el trabajo natural del ser humano, que usted se canse físicamente. Eso es algo natural. Pero otra cosa es que usted se canse porque usted quiere hacer lo que le da la gana.
porque usted quiere hacer el pecado o lo que usted cree que debe hacer en su vida y no lo que Dios dice que debe ser. Y eso es lo que trae entonces atadura a nuestras vidas como tal. Pero el Espíritu del Señor ha venido para eso. Entonces, cada vez que nosotros estamos mirando el pasado y estamos recordando todo lo que está en el pasado, por lo que me han hecho y por lo que en alguna forma no he perdonado, eso va a traer cansancio a mi vida, va a traer atadura a mi vida, eso va a traer a mi vida ceguera espiritual. ¿Por qué va a traer ceguera espiritual? Porque mientras yo estoy mirando para atrás, pierdo la bendición de ver que en Cristo Jesús hay libertad. Al mirar hacia atrás, no estoy mirando todas las promesas y bendiciones que Dios me ha dado en Él como tal. Por eso Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y yo ciertamente me olvido por lo que está atrás, pero me extiendo hacia lo que está adelante, porque hacia adelante está la meta de mi supremo llamamiento en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Cuando leemos esto, entonces, el Señor está diciendo, yo he venido para que ustedes tengan libertad y para que la tengan en abundancia. Yo tengo vida para ustedes, pero para que la tengan en abundancia. Yo tengo paz en el corazón, pero para que la tengan en abundancia. Dios no nos limita ni nos restringe su gracia. Quienes restringimos la gracia somos nosotros mismos por nuestro actuar, por nuestro querer. Y cuando nosotros miramos lo que la palabra de Dios nos dice, nos tiene grandes beneficios y grandes bendiciones para que nosotros podamos mirar que en Él tenemos la libertad que más nadie podemos tener. Ahora sí, vámonos para Isaías capítulo 10, versículo 20, para que podamos entender lo que habíamos iniciado al principio. Isaías capítulo 10, versículo 27. ¿Ya lo tienes? Isaías 10, 27. Ahora sí. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada ¿de dónde? De tu hombro. ¿Qué acontecerá en aquel tiempo? Para ellos iba a ser que Asiria iba a ser quitada y ya no iba a oprimir más al pueblo de Israel. Eso es lo que está aconteciendo en el texto como tal. Pero después que hemos hecho un estudio general, o más o menos tratando de ser general, frente a lo que es esto del yugo, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Dios ha venido para quitar toda carga de opresión sobre nuestras vidas, porque no hay nada más que pese sobre la vida de una persona que el pecado. Y para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del pecado en la vida del ser humano. Y el ser humano puede experimentar la libertad. ¿Lo estás mirando? Para eso vino el Señor, para quitar de nuestros hombros toda obra de pecado. ¿Cuándo? Cuando el ser humano reconoce que es pecador, que necesita de Dios la libertad y se arrepiente de su maldad. Entonces el Señor dice, en aquel tiempo su carga será quitada, y la va a quitar porque el Señor Jesús derramó su sangre en nosotros, y al acceder y recibirle en nuestros corazones descansamos, porque no hay nada más que pese que el pecado, y será quitada su carga de tu hombro. Ojo, y el yugo de tu cerviz. La cerviz quiere decir el cuello. Así como le he quitado del animal el yugo que le pesaba en su cuello, Dios dice que Él quita de nosotros todo aquello que represente una opresión en nuestro cuerpo, porque el pecado trae opresión, porque la falta de perdón trae opresión, trae enfermedad. ¿Me está escuchando? Porque el ser humano, cuando se encuentra en la práctica de un pecado, cualquiera que sea, está atado, está limitado, y no le puede permitir avanzar para poder ver la gracia de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados, a los pobres, a los afligidos, a pregonar el año de libertad, nos está diciendo, yo soy la esperanza que usted necesita en su alma. Él es la esperanza que necesitamos en nuestra alma. No hay más. El yugo se va a pudrir a causa de la grosura, a causa de la unción. Y sabemos que Dios es el Dios todopoderoso que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, claro que nos va a dar la libertad. Y Él quiere que nosotros podamos tener libertad. Pero tenemos que abrazar su palabra en fe, porque solo con la fe en que Cristo ha hecho la obra a favor nuestro, podemos tener la libertad que necesitamos. Es por eso, mis hermanos. Y ahora sí, si usted escucha este texto alguna vez, otra vez, usted ya va a entender
que el yugo se va a pudrir a causa de la unción. No era una cabulla, era una madera. Y no importa si es una cadena o si es un grillete, en el Espíritu de Dios todo se quebranta. Y se quebranta porque Dios es el Todopoderoso. Y Él es nuestro Dios, al cual nosotros estamos sirviendo en esta mañana. Y a Él le venimos a cantar aquí, y a Él le venimos a entonar adoración, y a Él damos nuestro diezmo, a Él damos nuestras ofrendas, a Él damos nuestro servicio, a Él le rendimos nuestro culto. Él es el que nos da la fuerza, y por eso estamos aquí. Él es el que tiene el control de todo, y no importa cuánto haya sido la opresión que el enemigo haya querido ejercer sobre la vida de una persona, en el nombre de Jesucristo en esta mañana se quebrantan las obras de maldad por su palabra que ha sido expuesta en este día. En el nombre de Jesús. Diga conmigo amén. 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 Amén.